Okay. Gracias, hermano. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos esta mañana. Me da gozo estar aquí esta mañana. Mi corazón está lleno con los himnos tan preciosos que se han cantado. Gloria sea el Señor. Hermanos, ese testimonio del ministerio de la cárcel. Hermanos, si yo no estuviera levantando iglesia, creo que estaría trabajando en las cárceles, porque sí me gusta. Es un ministerio muy especial. Entramos a la cárcel de allí, de Marietta, hay una cárcel grande. El estado de Georgia, pues no sé cuántos han sabido, pues el estado ha tratado de seguir los pasos de Arizona. Y en ese esfuerzo, pues han deportado muchos. Y pues Dios me ha abierto la puerta para entrar ahí en la cárcel del condado, Cobb County. Y allí semanalmente entro una vez, pero no me dan chance de predicarle a los presos. Tienen una persona, soy uno de los asistentes, capellanes. Y a los presos le dan unos papeles que puede solicitar si es que quieren alguna consejería de alcoholismo, de droga o religioso. Y cuando piden alguna consejería religiosa, pues esos papeles se los pasan a la oficina del capellán, el capellán chaplain principal, y luego esos papeles él los divide en unas carpetas. Y si son unas personas hispanas, somos 3 hispanos, pastores hispanos que entramos allí, y ahí me ponen papeles de algunos presos que quieren que visite. La ventaja que tengo yo es que puedo entrar cualquier día de la semana y visitar cualquiera de los presos que necesita ser visitado, o si yo escojo a alguien, tengo la oportunidad de visitarlo. Visito en los cúbicos de abogados. Tienen la gente que van a visitar a sus familiares en la cárcel, pues ellos tienen que visitar a través de una pantalla y sistema de cámara cam, mientras que pues a mí me dan la oportunidad de entrar donde está en lo que dice el cúbico de abogado. La ventaja ahí es que no solamente puedo ver cara a cara, aunque hay un cristal entre medio, pero hay una ranadura debajo que caben papeles. Y le paso lecciones. Y pues los presos, hasta que se vean sus casos y hasta que sus casos estén completos, pues están ahí. Y de allí lo mandan a prisión o lo deportan. Y hay algunos presos que llevo más de un año ministrándole ahí. Algunos que se han convertido recientemente. Me llamó uno de México hace 2 semanas que por fin lo deportaron. Se convirtió a Cristo poco después de caer preso y estuvo 16 meses. En esos 16 meses tomó una serie de 30 lecciones que doy a nuevos creyentes. Adicionalmente tomó un curso de la hermenéutica y allí en la cárcel él empezó una iglesia. Y todas las noches, a las 7 de la noche se juntaban y les predicaba todas las noches. Y ahora me llama de México diciéndome que ya está. Se me hace que eres de Oaxaca. Se me hace. Lo voy a llamar esta semana a ver de dónde es él. Aquí hay muchos de Oaxaca, ¿verdad? Pues si es de Oaxaca, les voy a pedir de qué parte para ver si hay alguna conexión ahí. De todas maneras, el hermano Pablo dice que quiere servirle al Señor y él fue salvo en una cárcel y Dios lo está usando a él. Oren por el ministerio que Dios nos ha encomendado. El ministerio que Dios nos ha encomendado es amplio y le doy la gloria al Señor. El ministerio principal es levantar iglesias hispanas aquí en los Estados Unidos, de lo cual gracia y gloria sea el Señor. En 26 años como misioneros, 26 años de misionero, Dios nos ha permitido trabajar un total de 7 iglesias, de las cuales 5 de ellas han quedado completamente fundadas. Una en la isla de Puerto Rico y 4 aquí en los Estados Unidos, en el estado de Georgia. También pues Dios nos ha permitido hacer la obra de evangelista de tiempo en tiempo. No soy evangelista, pero de vez en cuando Dios me permite hacer la obra de evangelista y predicamos a veces como una vez al mes. Dios nos abre puertas para predicar conferencias, campañas, y pues le doy la gracia al Señor. Y adicionalmente pues tenemos el ministerio de la cárcel y también tenemos un instituto bíblico en la iglesia con algunos hermanos que se están preparados, así que tenemos mucho trabajo.
Pasamos bastante ocupados y le damos la honra y la gloria al Señor. Me disculpo que pues me vine sin tarjetas, pero sí le voy a hacer llegar algunas tarjetas al pastor para que por favor oren por nosotros, oren por mi esposa, por mí, que Dios nos siga utilizando para hacer la voluntad del Señor. Y pues para mí es un privilegio estar aquí esta semana y hemos hablado muy a fondo de esto de misiones, en lo cual pues hermanos es muy importante que cada cristiano que sea parte de una iglesia nueva testamentaria, una iglesia que cree en la palabra de Dios, entienda esto de misiones. Es triste, hermano, es triste las muchas iglesias que entre paréntesis se dice ser bautistas y inclusive hasta independientes y algunas hasta fundamental según ellos, pero no apoyan misiones. Hace un tiempo atrás, hace unos 3 años atrás, una iglesia que se quedó sin pastor me pidió que fuera, le ayudara y fui, le prediqué una campaña, le ayudé a arreglar algunos asuntos en la iglesia y luego le pregunté yo, ¿y cuántos misioneros apoyan? No apoyamos misioneros. ¿Y cuánto tiempo lleva esta iglesia? Esta iglesia lleva 25 años y no apoya misioneros. No, nunca nos han enseñado. Pues, ¿quiere que le enseñe? Pues sí. Y planificamos, hice una conferencia de misiones allí con ellos y tomaron su primera promesa de fe y hoy están apoyando misioneros. Y hay muchas iglesias de las cuales, y hay hermanos que no lo hacen, no porque no quieren, simplemente que no se les ha enseñado y por eso no lo hacen. Entonces, pues esto hay que enseñarlo y los misioneros cuando ellos van al campo misionero deben enseñarle allí también en los campos misioneros a las mismas iglesias de apoyar a misioneros. Es el plan de Dios. Entonces es muy importante, gloria sea al Señor, por un pastor, el hermano Bob, que pues llevo muchos años conociéndolo, como él dijo, y él pues tiene una carga para misiones y Dios le ha dado a él la carga para poder compartirlo con la iglesia y que la iglesia está apoyando misioneros. El hermano Bob lo aprecio mucho, llevo muchos años conociéndolo y nos predicó hace 2 años atrás o hace 1 año atrás allí en la iglesia y para mí es un privilegio estar aquí esta semana. Les invito a abrir sus Biblias a un versículo muy conocido. No vamos a enfocarnos todo el servicio en este versículo, aunque sí quiero usar este versículo como un punto de salida, un punto de comienzo para el tema de esta mañana. Ahorita estamos pidiéndole al Señor que levante un pastor en la iglesia donde estamos con el fin de poder salir a levantar otra iglesia. Y pues pido que oren por esta necesidad. Muy bien. El libro de Juan, capítulo 3. Y vamos a ponernos de pies y yo pienso que este versículo lo podemos hasta citar. Juan capítulo 3. Y vamos a leer juntos el versículo 16. Dice la palabra de Dios, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, todo junto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias damos esta mañana que nos ha cedido el privilegio de poder llegar aquí a tu casa. Gracias te damos por tu presencia, gracias te damos, Padre, por tu Espíritu, el cual se ha manifestado desde el comienzo de esta conferencia y en esta mañana. Sea tú ahora el que bendiga tu palabra, pon palabras en mi boca, que yo pueda hacer de bendición a tu pueblo. Y Padre, te daremos la gracia y la gloria por todo que se cumple, pues pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Bueno, hermanos, sí le enfatizo, por favor, necesitamos sus oraciones. Esta tarde sí voy a regresar a Marietta. Le comenté al pastor que tuvimos que en esta semana hacer un intercambio de carro porque el carro que tenemos, otro carro que muy problemático nos salió y pues hay una necesidad ahí y Dios sabe la necesidad. Nada más pido que oren por nosotros, que Dios nos dé
confianza y Él sea el que provea. En este versículo que leemos, hermanos, leemos, como muchos lo han dicho, lo han explicado en breve, dice, algunos lo explican como el Evangelio en breve. El Evangelio compuesto todo en un versículo, y es así porque nos dice claramente aquí que Dios amó al mundo. Hermano, y gracia y gloria sea el Señor, que el amor de Dios no es limitado a una clase, a una sociedad, a una raza de gente, sino es para toda la humanidad. Gloria sea el Señor. Eso nos da oportunidad a todos. Pero hermano, cuando hablamos de este asunto de misiones, pensamos nosotros en qué nos conmueve a nosotros. Aquí nos habla la palabra de Dios que el amor de Dios lo conmovió a Él a dar su Hijo unigénito. El amor que Él tiene para toda la humanidad lo conmovió a Él de dar su Hijo unigénito. El amor de nuestro Señor Jesucristo lo conmovió a Él a dar su vida y derramar su sangre en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿y nosotros? ¿Qué nos conmueve a nosotros? ¿Qué nos conmueve a nosotros? Diferentes personas son conmovidas o son motivados para hacer cosas por diferentes razones. A veces algunas personas son movidos o conmovidos a hacer las cosas por razones de codicio. Mientras más tienen, más quieren. Y ese deseo de querer y querer más y querer más, pues lo mueven a ellos a veces trabajar 10, 15 horas al día, las 7 días de la semana, y son conmovidos con el deseo de tener más. También el egoísmo. A veces alguna gente nada más para hacerse un nombre, levantar un imperio para que ellos puedan estar al frente y que la gente lo miren a ellos. El egoísmo los conmueve a ellos de hacer muchas cosas. También la presión. La presión conmueve a la gente. Uno puede ser presionado por otras personas de hacer las cosas. Y por lo regular, la mayoría de las cosas que hacen los seres humanos son por razones personales o son por razones materiales, son para ganancia propia. Pocas las veces el ser humano hace las cosas primeramente para Dios o para hacerle bendición a otras personas. Este asunto de misiones, hermanos, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de otros. Estamos hablando de otros que necesitan escuchar el Evangelio, otros que necesitan ser salvos, otros que necesitan a alguien que le hable el Evangelio del Señor Jesucristo. En esta mañana tomaré este tiempo y pues no le voy a prometer que voy a ser corto porque pues ya saben que tengo problemas hasta presentando hasta la introducción, se me alarga a veces, pero sí haré lo posible de ser sensitivo al Espíritu de Dios, pero sí siento de Dios de compartir algunas cosas que me conmueven a mí, que nos debe conmover a todos de tomar parte en este asunto de misiones. Y hay varias cosas en la Biblia que podamos hablar. Primeramente quiero hablar de las Escrituras. La palabra de Dios, varios versículos que ya se han leído en estos días. Podemos leer, como leímos en esta mañana, en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarde todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ese versículo que hemos mencionado ya varias veces esta semana de Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estos versículos, hermanos, la palabra de Dios nos manda. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos debe conmover de ser obediente a la palabra de Dios, hermano. Triste la gente que no son obedientes.
al llamado de Dios, a la palabra de Dios. Esto nos debe conmover de ser obediente y someternos a tomar parte en este asunto de misiones. También en el libro de Ezequiel, en el Viejo Testamento, dijo el Señor: cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, para que el impío sea percibido de su mal camino, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces estos versículos nos debe animar de ser obediente. La palabra de Dios es lo que nos conmueve de tomar parte en esto de misiones. Hermanos, es mandado por la palabra. Está muy claro. Decimos allá en Puerto Rico: más claro no canta el gallo. Hermanos, la palabra de Dios está muy claro en este asunto de misiones y debemos nosotros ser conmovidos a obedecer. Número 2, cuando miramos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y vemos varias cosas. Primeramente, este versículo de Juan 3:16, que nos dice su gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se me hace que fue el jueves o el viernes en la noche que hablé acerca de esa palabrita tan chiquita, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, el amor de Dios es tan grande, gloria sea el Señor. El amor de Dios que dejó su trono en los cielos, dice la Biblia, porque ya conocéis, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su riqueza fuese enriquecidos. El amor de Dios, hermano, cuando miramos hacia el Señor y lo que Él hizo por nosotros y su gran amor, que Él dejó su trono en la gloria, vino a esta tierra, vivió como hombre sobre esta tierra, pero sin pecado, luego murió en la cruz por nuestros pecados, pero gloria sea el Señor, el tercer día resucitó de los muertos. Amén. Gloria sea el Señor, hermanos. Cuando miramos al Señor y vemos su gran amor, vemos el gran amor, vemos su humildad, la gran humildad. Dice el libro de Filipenses, miremos allí capítulo 2. En el libro de Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo escribió en versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esa palabra sentir, cuando uno tiene el mismo sentir, dice: haya pues en vosotros este sentir, o sea, esta manera de pensar, esta manera de tomar las cosas en cuenta. Si usted y yo estamos del mismo sentir, es que estamos pensando igual. Entonces él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Él quiere, dice su palabra, que debemos nosotros pensar igual que nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, nuestro Señor Jesucristo no vino a esta tierra para hacerse un nombre, no vino a esta tierra para tratar de ser un rey, aunque es un rey y aunque el nombre del Señor Jesucristo es grande y es poderoso, Él no vino con este propósito. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida el rescate por muchos. Él vino para dar su vida por nosotros. Él vino y se humilló. Murió la muerte de la cruz, una muerte, hermano, que era una muerte para ladrones, una muerte para asesinos, personas criminales. Esa fue la muerte que murió nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, si tomáramos un momento, piense que en aquellos tiempos cuando Cristo fue crucificado, pues dice la Biblia que primeramente Él tuvo que cargar su cruz. Y a través de la ciudad cargó la cruz y la gente lo mofaron y los soldados se mofaron de él. Y hermano, yo sé que los cuadros que se pintan ponen unas cruces muy buenas. Parecen como si fueran unos 4x4 o 4x6. Parece una madera bien cortada. No, eran 2 palos
2 troncos de palos que estaban atados en el centro. Y aquí el hermano que trabaja en los árboles, hermano, si usted alguna vez ha tenido que cortar un árbol y cargar y arrastrarlo, no es nada de liviano. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo levantó esa cruz y la cargó y la arrastró, hermano. Yo sé que los cuadros hoy día lo pintan al Señor como que estaba medio débil. Hermano, Él era Dios en la carne. Y luego después de haber arrastrado esa cruz, y después de haber sido lastigado 40 veces menos 1, dice la palabra de Dios. Y después que le tomaron la corona de espinas, se lo pusieron en la frente y le arrancaron los pelos de la barba. Ahora lo van a crucificar y lo clavan. Lo clavan a una cruz. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Ahora lo clavan a la cruz. Hermanos, cuando lo clavaron en la cruz, él dijo, mi vida yo la pongo. Amén. Es decir, que entonces él voluntariamente no lo tuvieron que a tirar al piso y aguantar. Y aguántalo. No, él voluntariamente dio, porque por eso vino. Amén. Para morir por nuestros pecados. Ahí acostado lo clavan a la cruz. Ahora van a levantar la cruz. Mantengan en mente, hermano, que para poder parar la cruz, para que se mantuviese parada, hacían un hoyo que tenía que tener por lo menos de 3 a 4 pies de profundidad, cosa que la cruz, que el palo de la cruz podía entrar allí y no caerse para los lados. Entonces tenía que ser un hoyo que por lo menos de 3 a 4 pies de profundidad, y empiezan con él amarrado, ya clavado a la cruz, y empiezan a levantar la cruz con él clavado a la cruz, con el pie de la cruz en la boca del hoyo. Y ya mientras que lo están enderezando, ya cuando se va a enderezar, de repente todo el peso de esa cruz hasta abajo. Y usted se imagina el dolor cuando fue estirado en esa cruz, hermano. Todo eso lo hizo por nosotros. Todo eso lo hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Hermanos, dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Él vino con ese fin desde el principio de la creación, desde el principio cuando Adán y Eva pecaron en el huerto. Dice la Biblia que cuando pecaron, Dios los vistió con las túnicas de los pieles de los animales. Les hizo túnica con los pieles de los animales. Y esos animales eran inocentes del pecado de ellos, pero tuvieron que morir para tomar los pieles y vestirlos a ellos. Vemos que hubo que haber un sacrificio. Sabemos que también cuando Caín y Abel trajeron sus sacrificios delante de Dios, Caín trajo un sacrificio que era de los productos del fruto, que representaba el esfuerzo de él, el trabajo de él, de horas de labor en el campo. Y él trajo de los mejores frutos, de frutas y vegetales, no sé qué tanto trajo, pero todas estas viandas, lo mejor se lo trajo a Dios. Y Dios no le aceptó. Dios no lo aceptó, ¿por qué? Porque él quería un sacrificio de sangre. Y a ver, nada más agarró una de las ovejitas, la más saludable, la más buena, la más perfecta, y se la ofreció a Dios. Esa sí le agradó a Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque había que ser, hermanos, desde el principio siempre ha habido que haber derramamiento de sangre por los pecados. Anualmente, sabemos que anualmente los israelitas hacían sus sacrificios, los cuales tenían que traer un corderito y se lo traían al sumo sacerdote, el cual entraba al tabernáculo y en el lugar santísimo, y allí derramaba la sangre en el altar como un sacrificio delante de Dios por los pecados de los israelitas. Hermanos, siempre había que haber un derramamiento de sangre. Pero cuando vino Cristo, se hizo el último y suficiente sacrificio. Amén. Dice el libro de Hebreos, miremos allí. Libro de Hebreos, capítulo 9. En el libro de Hebreos, capítulo 9.
Dice la palabra de Dios, y no por sangre de machos cabrios. Estamos en 9, versículo 12. Hebreo capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más, gloria sea el Señor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hermanos, cuando vemos lo que nuestro Señor hizo por nosotros, esto nos conmueve. Esto nos conmueve, que por su gran amor Él murió en la cruz. Se hizo hombre, dejó su trono en los cielos, se hizo hombre y murió por nuestros pecados, fue sepultado y el tercer día resucitó de los muertos, lo hizo todo por nosotros. Amén. Dice la Biblia en el libro de Romanos, miremos allí capítulo 5, libro de Romanos capítulo 5. El versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermano, gloria sea el Señor. Amén. Que Él murió por nosotros. Cuando miramos las Escrituras, el mandato de las Escrituras nos debe conmover. Cuando miramos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, nos conmueve a tomar parte en misiones. Número 3, cuando miramos a los santos, a los creyentes, a los santos, en cómo muchos están orando. Hermanos, en la escuela dominical esta mañana lo comenté. Hermano, usted y yo necesitamos orar por los misioneros. Esta iglesia, el pastor me dijo después que son 10 los misioneros que apoyan la iglesia. Alguien me dijo 6. Hermanos, le animo, si usted no sabe los nombres de los misioneros, es porque no está orando por ellos. Usted lo está apoyando. Su ayuda no está limitada solamente a lo económico, le es de bendición, pero créame que ellos necesitan sus oraciones. Ellos necesitan sus oraciones, hermanos. Es la oración eficaz del justo, puede mucho. Dice la palabra de Dios que es la oración puede mucho, y todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibiréis. Hermanos, nosotros vemos que el poder de Dios es grande por medio de la oración. Y necesitamos orar por esos misioneros. Cuando vemos, hermanos, las necesidades de los santos, las necesidades, esto nos conmueve. Hermanos, aquí gracias al Señor la tenemos fácil. Lo tenemos fácil con mirar las bancas. Hermanos, yo no tengo que decir, yo creo que ya aquí saben cómo es en otros países. Ya que aquí todos, la mayoría, o son de otro país o han estado en otro país. Y saben cómo es, hermanos. He predicado allí en los ranchos de Veracruz. Y en la iglesia donde prediqué se compone de nada más un techo abierto por los 3 lados y nada más una pared, la parte detrás del púlpito. Y ahí, hermano, se junta para alabar y adorar al Señor. Las bancas, 3 bloques parados del lado y luego unas tablas encima. Estas son las bancas. Me recuerdo una vez que nosotros fuimos allí a predicar en Veracruz con el hermano misionero, el hermano Pablo Lunas. Y nos quedamos la noche y era tiempo muy caliente. Y el hermano me dice, hermano, mire, está muy caliente para dormir dentro de la casa. Aquí debajo del techo del templo le vamos a poner un catre
y le vamos a poner un mosquitero y vas a dormir a gusto. Y ahí nos acostamos nosotros y por la mañana, ahí como a las 7 de la mañana, estaba yo acostado de mi lado así y mi esposa, la hermana Cookie, detrás de mí, pegada a mi espalda. Y ahí como a las 7 de la mañana se oye un ruido y ella me dice, parece que alguien ya se ha levantado. Y parece que sí, pues así se escucha. Y a ver quién sea, pues mira a ver quién es. Y ella que se voltea, así cuando se voltea fuera del mosquitero, pegado a la cara de ella, había un puerco. Y pues la movida de ella le tomó de sorpresa al puerco que la estaba muy curiosamente mirándola a ella. Y le asustó a él que el puerco cuando se encontró ella cara a cara con el puerco. No, hombre, ¿y usted se imagina a esa mujer? Oiga, la hermana Cookie reventó el mosquitero, sacó un grito y el puerco salió corriendo para allá y ella salió gritando para allá y el catre se cayó, yo me caí en el piso. Hermanos, aquí estamos muy a gusto, estamos muy cómodos aquí. Miren las bancas con los cojines. A veces algunos dicen, hermano, ¿por qué predicas de la manera que predicas? Es que con esas bancas se van a dormir los hermanos. Tengo que predicarle duro, tengo que hacer algo para llamar la atención, de otra manera se me duermen. Hermanos, tenemos bien con aire central, calefacción central, y esto es bueno, gloria sea al Señor. Amén. Pero hermanos, cuando pensamos en cómo muchos están pasando grande necesidad. Yo conozco de misioneros, me he quedado con misioneros, donde hermanos las paredes. Y aquí hay gente que sabe lo que estoy hablando. Han visto esta pobreza en México y en otros lugares. Las paredes de unos bloques que no están bien sellados, la unión. Y por un lado entra el aire y por otro lado sale. Y cuando vemos las grandes necesidades que están padeciendo estos hermanos, siervos de Dios, nos conmueve. Y a veces, hermanos, estamos tan cerrados que nada más pensamos en lo que nosotros necesitamos aquí. Dice la palabra de Dios que miremos los campos que ya están blancos. Hermanos, nosotros hemos de abrir los ojos y mirar alrededor de nosotros, mirar alrededor del mundo, ver la gran necesidad. Cuando vemos la gran necesidad, pero no es nada más la necesidad material, la necesidad espiritual que tienen tanta gente. Cuando vemos, hermanos, las necesidades de los santos, esto nos conmueve a tomar parte en este asunto de misiones. Hermano, hay gente que tiene necesidad y otros que están orando. Y hermanos, necesitamos nosotros ponemos de rodillas delante del Señor y orar también por estos misioneros. Hermanos, ¿saben lo que? Una de las cosas, yo sé que quizás algunos no lo miran igual, pero cuando yo veo la indiferencia de algunos hermanos, esto me conmueve más. Digo, ¿cómo es posible que estos hermanos estén tan indiferentes de la necesidad de las armas, que están tan indiferentes de la necesidad de estos misioneros? ¿Cómo es posible que estén tan indiferentes, que no le importa? Hermano, esto nos debe conmover cuando vemos las necesidades de los santos. Entonces, pues primeramente, cuando miramos a las escrituras que nos manda, cuando miramos a lo que hizo nuestro Señor por nosotros, cuando miramos los santos, las necesidades, grandes necesidades que tienen. Y hermanos, misioneros tienen hijos igual que todos los demás. Todos tenemos hijos. Y hermanos, a veces hay tiempos que uno le gustaría darle algo especial a sus hijos. Y les voy a decir, le estoy hablando como misionero. Los hijos, y usted bien sabe, usted que tiene niños, los niños no entienden cuando no hay. Yo quiero Nintendo. Pues es que no hay para comprar de Nintendo. Ay, pero fulano tiene Nintendo y Tuzano tiene Nintendo. Y yo quiero. Los niños no entienden. Cuando no hay para comida o cuando no hay para ropa, los niños no entienden. ¿Ven? Usted que tiene niños sabe de lo que estoy hablando. Y usted le dice, es que no tengo. Pues en el campo misionero, los hijos de misioneros padecen de lo mismo. El detalle es que entonces ellos el enemigo lo utiliza para meterle en la mente
tú no quieres ser misionero, porque mira lo que está padeciendo tu papá. Tú no quieres ser misionero. Y los niños se crían para ser misionero. ¿Cómo mi papá batalló? ¿Cómo le hizo? Y yo no voy a ser misionero. ¿Ah? Hermano, hay grandes necesidades. Yo no estoy diciendo que el misionero debe ir a comprarle Nintendo ni nada de estas cosas, pero por lo menos si uno en tiempo, por decir en tiempo de Navidad, algo así, comprarle alguna cosita. Nosotros acostumbramos en nuestra iglesia, tenemos un pote de feria y empezamos desde julio, ponemos el pote de feria y los hermanos en el servicio recogemos la ofrenda y pongo el pote de feria y los hermanos echan la feria, quarters, 5, 10 centavos, billetes de 1, cabe hasta le puse hasta una renadura para que le ponga la tarjeta de crédito ahí también. Ahí aceptamos de todo. Y eso entonces, todo lo que se junta en diciembre, se lo repartimos a los 10 misioneros que apoyan nuestra iglesia y a cada uno se le manda algo extra para las navidades. Eso es extra para ellos, para ayudarle, para que la Navidad sea algo especial para su familia también. Hermano, que nosotros veamos, esto nos conmueve de ver la necesidad de los santos de Dios. Entonces, número 4, cuando miramos los pecadores. Cuando miramos tanta gente alrededor del mundo que nunca han escuchado el evangelio. Lo dije ya en la escuela dominical, dice la Biblia, fe es por oír por la palabra de Dios. Hermano, muchos de nosotros nunca escuchamos. Gracias al Señor por un día que alguien llegó y nos habló a nosotros del evangelio. Mi esposa tenía ya 23 años cuando por primera vez en su vida pudo entender que había otra iglesia fuera de la iglesia católica. Cuando el misionero y su esposa llegaron a la casa a visitar, que iban por casa, cuando llegaron por allí y empezaron a hablarle de la palabra, ella quedó muy confundida. Pues decía, este es un sacerdote y está casado. Y la monja, mira, pues no está usando su ropa negra tan largo como usan las monjas. Y ella quedó muy confundida porque pues para ella no había otra iglesia. Porque nunca había escuchado el evangelio. Hermano, cuando vemos la condición del pecador, nos dice la palabra de Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Estábamos, hermanos, perdidos por completo, perdidos en pecado, perdidos en el mundo, perdidos, hermanos, ya condenados, dice la Biblia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Condenado, dice, el querer creer no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Estábamos condenados al infierno sin el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando vemos la condición del mundo de los pecadores, tanta gente, aquí hay personas, yo no tengo duda, que aquí hay personas que todavía no se han entregado a Cristo. Y quizás usted esta mañana se sienta aquí y dice, ay, estos hermanos nada más hablan de dinero. No lo piense así. Piensa lo que se está hablando es para ayudar a alguien a llegar al campo misionero, para hablarle a otra persona que está en la misma condición que usted, que todavía no se ha entregado a Cristo. Y usted está aquí, usted en esta mañana tiene una gran oportunidad. Dale gracias a Dios por la oportunidad que Dios le ha dado a usted de escuchar la palabra de Dios. Que no tiene que esperar que un misionero levante los fondos para llegar al campo misionero. Que no tiene que esperar que alguien llegue allí por fin y le hable la palabra de Dios. Dios te lo ha puesto aquí. Aquí, tan fácil. Hermano, cuando vemos la condición del mundo que tiene tanta necesidad del Señor Jesucristo, hermano, cuando vemos los niños que no entienden, pensando por qué papi no llega a casa,
¿Y por qué tantos pleitos entre papi y mami, las borracheras, y no tienen con qué comer porque lo poquito que se gana en la casa se está malgastando en droga y en toda clase de vicios, hermano? Los niños que no entienden, hermano, vemos que allá en Puerto Rico había maestras que por la pobreza de los estudiantes, la misma maestra les compraba las libretas para los estudiantes, se los regalaba, y luego cuando llegaba a casa el papá se lo quitaba y los vendía para comprarse algo de droga. Hermano, es triste las condiciones en cuales se encuentra la gente. Cuando vemos la condición, allá en Puerto Rico teníamos un joven en la iglesia, él y su hermana se entregaron a Cristo de una edad joven. Él tenía 16 y ella tenía unos 14 años. Y cómo batallaba él en su casa. Hermano Bob, en su casa, yo creo que usted ya alcanzó a conocerlo cuando fue a Puerto Rico. La mamá de estos jóvenes era una mujer tremenda. Una mujer de la calle todas las semanas, diferentes hombres entrando y saliendo de su casa. Una mujer de drogas, de toda clase de vicios. La música la aprendía, pero la música, pero bien fuerte, no se escuchaba. El joven se trepaba arriba del techo. En Puerto Rico se acostumbra a construir como en México, techos de concreto. Se trepaba arriba porque arriba podía él tener un tiempo a solas y leer su Biblia y estudiar. Porque dentro de la casa el sonido era demasiado, el equipo de estéreo que tenía. Y un día que se pone el joven a pedirle a Dios, haga algo con ese estéreo. No puedo concentrarme, Señor, haga algo, por favor. No sabe usted, hermano, a poco tiempo vino el gatito, tenían un gatito, y viene por detrás del gatito, empieza con los cables. No sé qué le entró, qué sabor le encontró, Dios lo mandó, la cosa fue que hubo un cortocircuito, el equipo se fundió, el gato quedó frito, pero el equipo se fundió. Y bajó el muchacho de arriba. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y la mamá dice, ¿y tú por qué estás tan contento que se me fundió el equipo? Es que yo le estaba pidiendo a Dios. Amén. Un joven de 16 años. Le estaba pidiendo a Dios que hiciera algo porque es que no me podía concentrar en los estudios de la palabra de Dios. Y le pedía a Dios que hiciera algo con ese equipo. Y Dios permitió que se fundiera. Y esa mujer se puso tan furiosa. Dice, ese es mi equipo. Tú no tienes por qué pedirle a Dios nada de mi equipo. Eso es mío. Tú no tienes por qué meterte en lo mío. Y esa mujer se quitó los zapatos, unos tacones así de grandes, y se los petó en la cabeza. Le hizo un roto aquí en la cabeza. Y me llamó y me dice, mire, pastor, si tú quieres ver a mi hijo, si tú lo quieres ver, ven, búscalo, porque este muchacho yo lo voy a matar. Así me dijo. Vino a buscarlo. Estuvo en mi casa 2 semanas antes que su mamá agarró el teléfono, por fin después de 2 semanas, a llamar. Óigale, mi hijo, ¿cómo está? 2 semanas que ni siquiera se ocupó. Hermano, cuando vemos la condición de la gente sin Cristo, esto nos conmueve. Yo le decía a mi esposa, esa mujer me movía. Hermano, para mí hablarle a esa mujer me bastalla, porque esa mujer era una mujer de la calle y hablaba muy estrujada y siempre insultando y no me respetaba. Y yo le decía a mi esposa, no le voy a hablar, porque cada vez que le hablaba, oígale, Norma, ¿por qué? A ver si nos acompaña a la iglesia. ¡Ay, tú no te cansas de hablarme! ¡Ay, ya me tiene cansada! Y me insultaba. Y yo le decía a Cookie, no le voy a hablar más. No le voy a hablar más, porque cada vez que le hablo, me insulta. No, y cuando pasaba a recoger los muchachos, ahí estaba Norma. Norma, ¿qué le parece? No le acompaña. Y otra vez. Hermano, pero un día por fin, Dios quebrantó su corazón. Dios quebrantó su corazón. Y esa mujer vino a los pies de Cristo. Valió la pena. Valió la pena. Esa mujer, después que así de mismo de brava que era antes de convertirse a Cristo, así de mismo llegó a ser para el Señor. Un día que esta mujer en la calle repartiendo folletos, no te lo pierdas. Y uno le dice ahí del barrio, Norma, yo no creo en Dios. Y dice, pues tú serás un animal, porque solamente los animales no creen en Dios. Así le dijo. Y así era ella. Hermano, pero cuando vemos la condición de la gente, esto nos conmueve. Hay tantas necesidades.
en nuestros ranchos, en nuestros países. Esto nos debe conmover de apoyar a alguien que vaya y les hable de Cristo. Hermanos, vemos aquí entonces, cuando miramos la necesidad, cuando miramos la palabra de Dios, cuando miramos lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, cuando miramos los misioneros y cómo tienen necesidad, hermanos, nos debe conmover, porque cuando miramos que es el plan de Dios. Romanos capítulo 10. Es el plan de Dios, hermanos. Romanos capítulo 10, dice la palabra de Dios, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, gloria sea el Señor, que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aquí está el detalle, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hermano, ese es el plan de Dios. Ellos tienen que creer, pero antes de creer tienen que oír. Pero antes que oigan, alguien le tiene que predicar. Pero antes que puedan predicar, tiene que ser encomendados. Esa es la parte. Aquí es donde empieza, hermano. Aquí es donde empieza. De aquí parte. Hermano, esta iglesia tiene un alcance. Usted no salió... Hermano Valente, ¿cuándo fue la última vez que usted salió a decir de esta zona de Greenville, de lo que es los pueblitos alrededor? ¿Cuándo fue la última vez? La semana pasada. La semana pasada saliste ¿hasta dónde? Greer, pero Greer no está tan lejos que digamos. Estoy hablando, ¿cuándo fue la última vez que usted salió más de 100 millas a partir de aquí? Mucho tiempo. Sin embargo, llegaste a Comboria. Aunque no has salido de aquí, llegaste a los ranchos de Zacatecas. Aunque no has salido de aquí, has llegado a Brasil. O sea, lo que estoy diciendo, usted físicamente, hermano Jesús, usted y su esposa, su familia, no han salido quizás más de 100 millas de esta zona. Sin embargo, sí han salido a otras partes del mundo. Por medio de la ofrenda misionera has alcanzado. Hermano, usted y yo trabajamos aquí, pero ayudamos a otros para que ellos puedan trabajar allá, en otros lugares, hasta lo último de la tierra. Es el plan de Dios. Entonces, cuando miramos que es el plan de Dios, eso nos debe conmover. Hermano, Dios tiene un plan para todo. Y Dios no nos va a encomendar algo que no se puede hacer. Y cuando Dios encomienda algo, Él pone un plan. Y este es el plan de Dios. Adicionalmente, cuando miramos que un día estaremos en el tribunal de Cristo. Miremos 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Estoy predicando esta mañana algunas cosas que me conmueven y nos deben conmover a tomar parte en misiones. 2 de Corintios capítulo 5 dice la palabra de Dios. Empiezo a leer en el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo dice, algún día vamos a estar en la presencia del Señor. Y cada uno va a recibir conforme, hermano, entendemos, yo creo que ya se sabe aquí, porque yo sé que su pastor es un pastor bíblico, se sabe que cuando se habla de juicio,
juicio final, hay dos juicios. Está el gran trono blanco donde estarán todos aquellos que no se han entregado a Cristo y serán lanzados al lago de fuego. Pero está el tribunal de Cristo, que es donde usted y yo como creyentes vamos a estar delante del Señor. Y todo lo que hemos edificado, oro, plata, piedra preciosa, madera, oro, madera, heno o hojarasca, todo esto estará delante del Señor. Y esas cosas temporales, esas cosas que hemos hecho que de mala gana o que esas cosas que hemos hecho todo esto va a quemar. Lo único que va a permanecer es el oro, plata y piedra preciosa. Esas son las cosas que cuando estemos en la presencia del Señor, ahí nos dice para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo, vamos a recibir recompensas de Dios. Pero luego el próximo versículo dice, pero conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es lo que dice. Entonces, conociendo, entendiendo que un día vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a dar cuenta, entienda esto, hermano, usted y yo no vamos a dar cuenta por lo que no pudimos hacer. Vamos a dar cuenta por lo que pudimos hacer y no hicimos. Porque algunos dicen, es que no puedo. Dios sabe lo que podemos. Dios sabe, hermano, Dios sabe lo que podemos hacer. A veces nosotros nos estancamos y nos hacemos un 8 y decimos, ay, es que no puedo, es que no puedo. Dios sabe que sí podemos. ¿Acaso no nos esforzamos y llegamos a este país y muchos no hablan nada de inglés y ahí se esfuerzan y agarran trabajo? Un hermano que tenía en la iglesia allá en Dalton varios años atrás, era de Honduras. Era de Puerto Rico, estaba casado con una muchacha de Honduras. No hablaba nada de inglés. Y un señor me preguntó que si tenía alguien que ocupaba a alguien que trabajara con él en los aires acondicionados. Y él necesitaba trabajo. Yo le dije, pero necesita alguien. Dice, pero necesito a alguien que hable, entienda por lo menos un poquito de inglés. Dice, ¿tú entiendes inglés? Pues ahí le hago un poquito. No sabía nada. Y empezó a trabajar allí. Y el patrón que lo mandó a La Habana a buscar unas herramientas y llegó allá y dijo, ¿cuál? Y vio toda esa herramienta. ¿Cuál será? Hermano, agarró 2 puños llenos de herramientas. Y ve al patrón con esperanza que entre los 2 puños hubiese pegado la que era. Y no era ninguna. 2 puños y aún así no le agarró la que era. Pero hermano, ahí le fue aprendiendo y sí le echó ganas. Y hermano, muchos llegan a este país, no saben nada de inglés y ahí se avientan. Se avientan. Hermanos, y uno dice, pero si usted te hubiera quedado cerrado, es que yo no puedo, ¿cómo le voy a hacer? Yo no puedo nada de inglés, yo no puedo. No, hombre, uno dice, es que tengo que pagar la renta, aunque no pueda, voy a hacer algo. Hermanos, Dios sabe lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y usted y yo no vamos a dar cuenta por lo que no podemos hacer. Lo que vamos a dar cuenta es por lo que podemos y no hacemos. Y Dios sabe lo que podemos. Entonces, hermanos, cuando miramos que un día vamos a estar en el tribunal de Cristo y conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. La última parte de ese versículo, fíjate que dice ese último parte del versículo, dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. Esto está fuerte, hermano. Digamos aquí, por encimita la gente los mira y tienen una impresión, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Él sabe quiénes somos de verdad. Y luego dice, y espero que también lo sea vuestra conciencia. Entonces, hermanos, cuando pensamos que un día vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a dar cuenta, vuelvo y digo, no vamos a dar cuenta por lo que no pudimos hacer. ¿Acaso Dios te dice, vete a hablar chino? No pudimos. ¿Acaso Dios le dice, quiero que des $50,000? No tiene $50,000.
Dios no te va a pedir cuenta por lo que no puedes. Dios nos pide cuenta por lo que Él sabe que podemos y no estamos haciendo. Ok, ya casi termino. Finalmente, hermano, y yo he compartido esta mañana algunas cosas que me conmueven. Y ahora lo hago personal. Yo personal. Lo que me conmueve a mí, apoyar misiones. Cuando miro las escrituras y lo que ha hecho el Señor, lo que hizo por nosotros, cuando miramos la condición del hombre, cuando vemos la necesidad de los misioneros, cuando vemos que un día vamos a estar delante del Señor y dar cuenta. Pero yo personalmente, cuando yo me miro a mí mismo, que si no fuera por la obra misionera, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Que un misionero un día llegó a mi casa y me habló de Cristo. Hermano, que si no fuera por un misionero, si no fuera por iglesias igual a esta, ¿sabe cuál es el privilegio más grande que me da mi hermano Bob? Estando ahora que estoy en los Estados Unidos y a veces voy a diferentes iglesias americanas, uno de los privilegios más grandes es poder ir a una iglesia que apoyó a ese misionero y decirle gracias. Gracias por ayudarlo. Amén. Porque ustedes, por causa de ustedes, yo estoy aquí hoy. Amén. Hermano, imagínense un día, cuando estemos allá en la gloria, llegan jóvenes, hombres y mujeres, que le van a decir gracias. Gracias por ayudar a ese misionero que me habló a mí de Cristo. Hermano, esto a mí me conmueve de dar más. Dios sabe nuestro corazón y Dios sabe, no lo digo, hermano, yo nunca me paro de dar trompeta y decir lo que hago, pero Dios sabe lo que hacemos para misiones. Cuando yo miro a mí mismo, yo tengo una deuda. Yo, Frank Cáceres, tengo una deuda y eso me conmueve a mí. Usted que está aquí, que si no fuera por un misionero que un día llegó a tu casa, si no fuera por un pariente que por medio de un misionero que le habló a él, usted no estaría aquí. Usted tiene una deuda. Usted tiene una deuda. Vamos a orar. Padre, gracias damos. Gracias damos, Padre, por tu iglesia que es tan atento y tan paciente conmigo. Gracias damos por tu Santo Espíritu, el cual es el que habla los corazones. Gracias te damos, Padre amado, por la obra misionera. Gracias te damos, Padre amado, por haber levantado hombres que prediquen tu palabra. Gracias te damos por iglesias que han ayudado a misioneros a llegar alrededor del mundo. Gracias te damos, Padre amado, por los hermanos aquí que han sido tan atentos. Y yo ruego, Padre, que sea tú el que utilice este mensaje en esta mañana y hable a los corazones de tu pueblo. Padre amado, tú y solamente tú sabes las necesidades de cada uno. Y tú ves, Padre, como algunos dan con mucho sacrificio, dan. Ayúdale de entender tu voluntad para este nuevo año. Nuestras cabezas inclinadas, ojos